Hola, buen día. Mi nombre es Melissa Telles González y estoy aquí para presentar el PPA1 de la materia Diseño Experimental perteneciente al equipo 2. Bueno, los pertenecientes al equipo es su servidora Melissa Telles González, Brandon Uriel Lázaro Hernández, Melissa Lilite Hernández Leal, Ricardo Andrea Ríos y Saúl Irán Reina de León. Para iniciar nuestro PPA, vamos con el resumen de la investigación, con el experimento 1 primero. En este experimento se realizaron pruebas a 24 animales, los cuales fueron sometidos aleatoriamente a 4 distintos tipos de dietas por un determinado tiempo. El fin de esto era comprobar si había diferencias en la coagulación de su sangre con segundos mediante las dietas a las que fueron sometidas. Ahora respecto al experimento 2. En este experimento se realizaron pruebas sobre la bacteria conocida como E. coli. Esta bacteria de importancia produce una proteína recombinante que es conocida como insulina, la cual fue la primera aprobada para su uso en humanos. Para la experimentación fueron utilizados 6 bioreactores, cada uno contenido con E. coli, los cuales fueron expuestos a 4 tipos de temperatura distintos, que sería muy baja, baja, normal y alta. En un momento se les mencionarán los rangos de temperatura usados a cada una. Esto con el fin de demostrar si existe alguna diferencia significativa en la cantidad de producción de insulina de la bacteria, dependiendo de las condiciones de crecimiento a la que fue expuesta. Ahora con la introducción, en lo que respecta al experimento 1, como ya les mencionamos, fueron sometidos animales a diferentes dietas. En este experimento se tomó como variable dependiente el tiempo de coagulación de la sangre de cada uno de los animales. La medida que se ha indicado para esta variable ha sido la de segundos. Por otra parte, la variable independiente indicada en este experimento es cada una de las dietas aplicadas a los animales. Según investigamos en la clínica Mayo, decía el artículo que la manera de medir la coagulación de la sangre es mediante una prueba de tiempo de protrombina. La medida adecuada que es utilizada en este tipo de estudio son los segundos, por lo cual nos afirma que la medida de tiempo utilizada en nuestro experimento es la correcta. Ahora, lo que respecta a nuestro experimento 2. En este, al igual que en el pasado, existen dos variables, una dependiente y otra independiente. En el caso de la variable dependiente, esta es la cantidad de producción de insulina de cada uno de los bioreactores, medida en miligramos por mililitro, mientras que la variable independiente es la temperatura a la que se expuso cada bioreactor. Según del campo 2013, la temperatura es una de las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Su unidad de medida conocida son los grados Kelvin. Sin embargo, para nuestra experimentación, nosotros utilizamos la medida de grados centígrados, ya que es de mayor facilidad para utilizar en un laboratorio. Esta medida es de suma importancia en nuestra experimentación para la obtención del resultado adecuado. En el caso de la variable de temperatura muy baja, se fue utilizado un rango de entre menos 5 y 5 grados centígrados. Para la temperatura baja se utiliza un rango de entre los 10 y 20 centígrados. Para la temperatura normal se utilizó un ambiente de 37 grados centígrados, que es el ambiente en donde se desarrolla bien la bacteria E. coli. Para la temperatura alta se utilizó un rango de temperatura de entre 50 y 60 grados centígrados. Y para la temperatura muy alta se utilizó un rango de temperatura de entre 70 y 80 grados centígrados. Ahora, en lo que respecta a nuestro análisis estadístico, para el análisis estadístico de los resultados obtenidos en nuestros experimentos, fue aplicado la técnica de análisis de varianza ANOVA de un factor, la cual es una prueba de apoyo para el análisis de diferencias existentes entre las medias grupales. Por otro lado, también se hicieron dos pruebas distintas, que sería la de Tukey y Shifi, de las cuales ambas son utilizadas para la realización de la diferencia significativa perteneciente a datos grupales de varios grupos. Ahora vamos con el planteamiento de la investigación, objetivos e hipótesis.
El planteamiento. Para el primer experimento es el estudio de la dependencia que existe entre la dieta de consumo de un individuo y su tiempo de coagulación de la sangre. Para el segundo experimento es el estudio de la importancia de las condiciones de temperatura para la producción de insulina por la bacteria E. coli. Ahora, los objetivos de nuestro PPA-1. Es el uso correcto de la prueba estadística ANOVA de un factor independiente con el fin de averiguar si las variaciones o diferentes niveles de ese factor tienen un efecto medible sobre una variable dependiente. El segundo objetivo es el uso de pruebas estadísticas de comparación de medidas múltiples con el fin de examinar cuáles medias son diferentes y estimar el grado de diferencia existente, si es significativo o si no es significativo. Y nuestro tercer objetivo es la correcta aplicación de múltiples software estadísticos para el análisis de datos. Ahora, la hipótesis. Nuestras hipótesis son las mismas tanto para el experimento 1 como para el experimento 2. Para el experimento 1, nuestra hipótesis nula sería que la media 1 sea igual que la media del grupo 2, que la media del grupo 3, que la media del grupo 4, mientras nuestra hipótesis alternativa es que al menos de una media es diferente. Esto aplica también para el experimento número 2. Estos son nuestros datos organizados para el experimento 1, que sería la dieta. Vemos los 4 grupos de animales seleccionados aleatoriamente y los segundos que tardó su sangre en coagular. Ahora para el experimento 2 vemos nuestras condiciones de temperatura, vemos cada uno de los bioreactores y la cantidad de insulina producida en miligramos por mililitro a cada una de las temperaturas. Conceptos y terminologías de nuestros problemas. Vamos con el experimento 1. La muestra contiene 24 animales. El factor de tratamiento es de tipo cualitativo. Son 4 dietas diferentes. La unidad experimental son los animales y el parámetro medido son los segundos. Mientras que el problema 2, la población es E. coli productora de insulina humana. Nuestra muestra son 24 bacterias E. coli. Nuestro factor tratamiento es de tipo cualitativo, son 4 temperaturas diferentes y nuestra unidad experimental es la E. coli, mientras que el parámetro medido son miligramos por mililitro. Vamos al procedimiento de cálculos de ANOVA y comparación de medias. Aquí vemos las fórmulas utilizadas para cada uno de los problemas que hicimos. Empezamos con los cálculos de ANOVA, para el cual utilizamos fórmulas de factor de corrección, sumatoria de cuadrados total, sumatoria de cuadrados de tratamiento y además sumatoria de cuadrados de error. Además de esto se hicieron otros cálculos que serían los grados de libertad total, los grados de libertad de tratamiento y los grados de libertad de error. Mientras los cuadrados medios de tratamiento y los cuadrados medios error. Y al igual que nuestra F calculada que se hizo al final de nuestro experimento. Ahora vamos con los cálculos de Tukey. Vemos que se usaron fórmulas para lo que sería el factor de Tukey y para lo que sería el error. Sí, el error igual que para los cálculos de Dunet, la misma situación. Vamos con nuestro primer experimento que recordamos es la coagulación de la sangre, para el cual hicimos en Excel este ANOVA. Marcado de naranja podemos ver lo que sería nuestra F calculada. Para nuestro segundo problema también hicimos una ANOVA en Excel. Podemos ver lo que sería el resumen, la cuenta, suma, promedio, varianza, etcétera. Hasta la parte de abajo es donde podemos ver el análisis de varianza, donde podemos ver la suma de cuadrados, los grados de libertad, el promedio de cuadrados, lo que sería nuestra F calculada, la probabilidad y el valor crítico de F de tabla. Utilizamos software también para el cálculo estadístico. Podemos ver las pruebas con el software PAST. Primero ANOVA, que se muestra lo mismo que en nuestra muestra ANOVA hecha en Excel. Podemos ver también lo que sería la sumatoria de cuadrados, la diferencia, las medias cuadradas, la F calculada también, que vemos que es 7.473. Y para nuestro experimento 2, de igual manera, fue hecho una ANOVA con el software PAST y podemos ver lo mismo, la sumatoria de cuadrados, la diferencia, las medias cuadradas y nuestra F calculada. Ya al finalizar nuestro trabajo, estaremos viendo las hipótesis si se cumplieron o no. Podemos ver ahora que hicimos la prueba de Tukey con un software, primero para el experimento 1 que sería la dieta.
En esto es importante mostrar que lo que está resaltado con naranja son aquellos tratamientos que sí mostraron una diferencia significativa. Los que no están marcados no mostraron diferencias significativas. Por lo que para los que se están marcados en naranja, sí se estaría rechazando la hipótesis nula. Otra vez vemos la prueba de Tukey con software. Igual, marcado en naranja podemos ver aquellas condiciones o aquellos tratamientos en los que se mostró una diferencia significativa, por lo que se rechazaría nuestra hipótesis nula. Ahora vemos que se hizo la prueba de Shifi con OpenStat y podemos ver que nos marca el contraste entre los pares de grupos que hay, entre el grupo 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, y al final de la tabla podemos ver si hubo una diferencia significativa. Vemos que entre algunos grupos no la hubo y entre otros grupos sí. En este caso, entre el grupo 1 y 3 sí hay una diferencia significativa y entre el grupo 3 y 4 de igual manera hay diferencia significativa. Ahora vamos con el experimento 2, igual con OpenStat se hizo la prueba Shifi, donde vemos si hubo diferencias entre pares de grupos por las condiciones de temperatura a las que fue expuesta nuestra bacteria. Vemos que hubo diferencia significativa entre el grupo 3 y el grupo 3 y 4, entre el grupo 1 y 3 y el grupo 3 y 4. Ahora, vemos las fórmulas empleadas de igual manera para el ANOVA, igual que fue mencionado al principio, se usó fórmulas para factor de corrección, sumatoria de cuadrados total, sumatoria de cuadrados de tratamiento, se vieron fórmulas también para sumatoria de cuadrados de error, para los grados de libertad total, grados de libertad de tratamiento, grados de libertad de error, para la F calculada, para la media cuadrados de tratamiento y media cuadrados de error. Las fórmulas empleadas, igual como vimos al principio, para la prueba Tukey y para la prueba Shifi. Ahora, para finalizar, vamos a lo que sería la gráfica de nuestros experimentos. Primero, con el experimento 1, que es de aplicación de distintas dietas para verificar si hay diferencias entre la coagulación de la sangre debido a la dieta consumida por un individuo. Podemos ver que el grupo 3 es el que mostró una mayor cantidad de tiempo en lo que respecta a la coagulación de su sangre, por lo que fue la dieta menos efectiva. Es importante recalcar que para nuestras gráficas se calculó la desviación estándar de 3.9506. Ahora para nuestro experimento número 2, que son las condiciones de temperatura a las que fue expuesta la bacteria E. coli para ver su producción de insulina, podemos ver que aquí el grupo 3, al que fue sometido a una temperatura alta, fue el que mostró más cantidad de producción de insulina, lo cual es sorprendente debido a que ese grupo cuenta con condiciones pues no tan óptimas como las que cree para la bacteria E. coli. Es importante resaltar en esta gráfica que la desviación estándar es de 6.921793. Ahora sí, vamos con nuestras reglas de decisión para el experimento 1. Para empezar con la tabla ANOVA, vemos que F de tabla es mayor a F calculada, es mayor a F de tabla, por lo tanto, nuestra hipótesis nula mostrada al principio se rechaza. Para la prueba de Tukey, podemos ver que el factor de Tukey es mayor al factor de Tukey de tabla, por tanto, de igual manera que en ANOVA, hipótesis nula se rechaza. Ahora de Shifi es diferente porque son distintos grupos. Para el primero, vemos que HO no se rechaza. Para el primero, tercero, cuarto y quinto, nuestra S es menor que la S de tabla, por lo tanto, no se rechazaría nuestra hipótesis nula. En nuestros grupos restantes, debido a que S si es mayor a S de tabla, se rechaza nuestra hipótesis nula. Ahora para nuestro experimento 2, de igual manera, vamos con nuestra ANOVA, que sería F mayor a F de tabla, por lo tanto HO, o sea, hipótesis nula se rechazaría. Y para Tukey, el factor de Tukey es mayor al factor de Tukey de tabla, por tanto, igual nuestra hipótesis nula se rechaza. Ahora para Shifi, podemos ver que S es mayor a S de tabla, es menor a S de tabla en los grupos 1, 3, 4, 5.
Por lo tanto, hipótesis nula no se rechazaría. Para el resto de los grupos, en donde S es mayor a S de tabla, sí se rechazaría. Vamos a nuestra discusión. Como bien sabemos, el ANOVA es un estudio de la influencia de uno o más factores, que serían variables categóricos, sobre una variable de respuesta, que sería la variable continua. En estos podemos encontrar diferentes tipos como el ANOVA de un factor y otras pruebas como la Tukey, Donet, Shifi, etc. En nuestro caso, utilizamos Tukey y Shifi, que eran los que se encontraban en nuestro software. En este caso, los resultados coinciden con lo encontrado por Castro y colaboradores, donde se realizó la misma prueba para comparar las medias de personas sometidas a tratamiento psicológico. En resumen, podemos decir que el análisis de varianza ANOVA nos sirve para contrastar la hipótesis nula de que las medias de distintas poblaciones coinciden. Ahora, con nuestra conclusión, existen diferencias significativas en al menos una media, tanto en las dietas aplicadas como en cantidad de insulina bacteriana producida por cada bioreactor. Y eso ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Listo.